Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Banco Falabella. Hablamos mirándote a los ojos. Estudia en Argentina. Carreras acreditadas internacionalmente. Residencia universitaria. Aranceles a tu alcance. UADE, una gran universidad. Arcos Dorados. Ingresa en lacaja.com.ar, asegura tu auto y llévate un 15% de descuento por medio año. La Caja, así de simple. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. La pregunta del momento. ¿Está quemando Brasil el Amazonas? ¿Está incendiando el pulmón del mundo y afectándonos a todos, deforestando los bosques como nunca antes? ¿Se está tejiendo una alianza entre el presidente Trump y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, para defenderse mutuamente de quienes los acusan de estar destruyendo el medio ambiente? Días atrás, Trump recibió en la Casa Blanca al ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Ernesto Araújo, y al hijo menor de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, en medio de reproches de todos lados acerca de que están forjando una relación diferenciada, una relación especial entre los dos países. Entre otras cosas, aparte de defenderse mutuamente en temas ambientales, están negociando un tratado bilateral de libre comercio, lo que tendría un impacto directo sobre México, sobre Argentina, sobre varios otros países, porque podría convertir a Brasil en el principal aliado de Estados Unidos en esta parte del mundo. Y eso podría cambiar el mapa político regional, o por lo menos crear un nuevo eje político de dos gobiernos populistas de derecha que presiden las dos economías más grandes de las Américas. Hoy le vamos a preguntar sobre todo esto al mismísimo ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Ernesto Araújo, el hombre que acaba de estar con Trump. Le vamos a preguntar sobre esta nueva relación especial de Estados Unidos y Brasil, o entre Trump y Bolsonaro, sobre las críticas de que Bolsonaro está destruyendo el Amazonas, sobre las afirmaciones de Bolsonaro de que si gana el kirchnerismo en Argentina en las elecciones de octubre, se viene un gobierno de bandidos, sus palabras, en ese país, y que Argentina va a ir en camino de convertirse en una nueva Venezuela. Y le vamos a preguntar también sobre Venezuela y sobre Colombia y sobre México. Y después analizaremos todos los puntos que acabo de mencionar con dos analistas de primer nivel. Desde Washington nos va a acompañar Javier Sierra, director de comunicaciones de la organización ambientalista Sierra Club. Y en nuestros estudios vamos a tener al doctor Guillermo Lustó, presidente del Instituto Interamericano para la Democracia y exdirector de la Maestría de Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de la Florida. Bueno, vamos directamente a la entrevista con el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Ernesto Araújo. Veamos. Canciller, su gobierno, su país están siendo criticados por las principales organizaciones ambientalistas del mundo y por varios países, como Francia, de ser los causantes de los incendios en el Amazonas. ¿Qué responde usted a las críticas de que estos incendios fueron provocados, por lo menos indirectamente, por el presidente Bolsonaro, por sus posturas favorables al desarrollo de la agricultura y la minería en la zona del Amazonas? ¿Qué responde usted a estas críticas? Muchas gracias por estar aquí con ustedes. Respondo que es completamente falso. Los incendios este año son incendios que están dentro del promedio de los últimos 20 años. En realidad están un poquito abajo del promedio. Hubo años, sobre todo durante el gobierno Lula en Brasil, de 2003, 2005, donde los incendios en cantidad y en área fueran como 2 veces más que son ahora. Y estamos convencidos de que están bajo control. Son por una parte de origen natural, por otra parte de origen humano, y en la medida en que sean criminales van a ser identificados y punidos. Hay un compromiso total del presidente Bolsonaro y de todo el gobierno de actuar en contra de la criminalidad, no importa qué tipo de criminalidad sea, incluso la criminalidad ambiental.
de manera que no son extraordinarios, son mucho menos en realidad de lo que fueron en otros momentos. Están bajo control y estamos actuando justamente con las políticas que tenemos en contra de esos incendios. Usted dice que los incendios no son extraordinarios, no son inusuales, que están dentro del promedio. Bueno, es cierto que en el 2010 hubo más incendios que este último año, pero según el INPE, el Instituto de Observaciones Espaciales, entre enero y fines de agosto de este año se registraron más de 83.000 incendios en Brasil. Eso es un aumento del 77%, casi un 80% respecto del mismo periodo del año pasado. Entonces, ese dato no sugiere que las posturas del presidente Bolsonaro aumentaron o alentaron la quema de los bosques del Amazonas, queriéndolo o no. No, de ninguna manera, porque lo que el presidente Bolsonaro ha estado hablando es sobre la importancia de que se desarrolle de manera sostenible la Amazonía y otras regiones de Brasil, por supuesto, ¿no? En términos de minería, por ejemplo, lo que se quiere es, lo que es permitido por la Constitución brasileña, además, tener la posibilidad, por ejemplo, de minería en tierras indígenas, en beneficio de las poblaciones indígenas ellas mismas y en beneficio del país, por supuesto, de una manera sostenible y de una manera totalmente reglamentada. Lo que hay de actividad ilegal en la Amazonía sigue siendo ilegal, sigue siendo combatida. Creo que la estamos combatiendo más que en momentos anteriores. No hay ninguna posibilidad de hacer ese tipo de especulación, me parece. No, bueno, se puede especular, pero no corresponde a la realidad. No hay ninguna política, sea oficial, sea no oficial, de estímulo a la deforestación o lo que sea por parte del gobierno en Brasil. El presidente de Francia, Macron, entre otros, han criticado a Brasil por no estar haciendo lo suficiente para apagar estos incendios en el Amazonas. ¿Cuál es su respuesta a la postura de Francia y de muchos otros países de que el Amazonas es el pulmón del mundo y que si se quema el Amazonas se está quemando la casa de todos nosotros? La cuestión del pulmón del mundo es un poco una metáfora para la importancia de la Amazonía, que reconocemos plenamente, así como de otros bosques tropicales y de otros ecosistemas, ¿no? Ha habido incendios este año en Siberia, por ejemplo, en la floresta de Siberia, en la floresta de los bosques de Alaska, que son también importantes para el ecosistema global. No han atraído la misma atención en Europa. Casi todos los años ha habido incendios en bosques. O sea, es un problema, es una cuestión mundial y cada país creo que tiene las condiciones de enfrentar eso dentro de su soberanía. Un dato importante que no se refiere mucho es que de todas las emisiones de dióxido de carbono en el mundo de origen humano, las quemas en los incendios en florestas y los cambios en uso de la tierra, no solamente en Brasil, pero en todo el mundo, son un 11% más o menos de todas las emisiones de dióxido de carbono. Las emisiones de origen industrial son como un 60% del total, proveniente de combustibles fósiles y otras cosas. De manera que, claro, es importante, pero se hace digamos, un ruido que no corresponde a la realidad científica de los hechos, como si los bosques tropicales fueran la única fuente de emisiones de CO2 o fueran las principales. Están muy lejos de ser la principal. La Unión Europea, por ejemplo, emite como un 14% de las emisiones globales. Estados Unidos un poquito más, de un 17%. Brasil emite un 2% de todas las emisiones. Y de esos 2%, 2/3, o sea, un 1,3%, algo así, son provenientes de incendios forestales y protección ambiental. De manera que hay que tener esa proporción, ¿no? Lo que queremos mucho es que las cosas se discutan bajo una perspectiva científica, con la cabeza fría, con los números, con las estadísticas, con los mapas satelitales incluso,
y no que se discutan a partir de referencias en tweets, de fotografías que muchas veces son fotografías de hace 20 años, que muestran incendios que a veces no son en la Amazonía. Ha habido personas que ponen fotos sobre eso en la internet, que son fotos que muestran jirafas o elefantes en la floresta, que por supuesto no son en Brasil, ¿no? Y creo que los líderes son responsables por deberían traer eso a un debate científico serio. Lo que nosotros estamos, Brasil, el presidente Bolsonaro, su gobierno, estamos intentando hacer, que se discuta eso en una perspectiva científica. Lamentamos que algunos líderes no estén actuando de esta manera, que actúen en base a una imagen completamente construida, completamente falsa de la realidad. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, la opinión de los ambientalistas sobre lo que nos acaba de decir el canciller de Brasil. Y después vamos a ver lo que nos dijo el canciller de Brasil sobre el futuro de América Latina, si gana el kirchnerismo en Argentina, sobre Venezuela, sobre Colombia y varios otros temas. No se vayan, ya volvemos. Cuando cambias tus CMR puntos, cambias de aire, de aroma, de estilo, cambias de ritmo, cambias tu estilo de vida. Cuando cambias tus CMR puntos, tú también cambias. Aprovecha tus puntos y cambia lo que quieras. CMR puntos, cambio lo que quiero. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con una de las figuras más importantes de la política latinoamericana, el canciller de Brasil, Ernesto Araújo, quien hace pocos días fue recibido en la Casa Blanca por el presidente Trump. Le preguntamos sobre las acusaciones de que Brasil, su presidente Bolsonaro, están incendiando el Amazonas. Araújo nos decía en el bloque anterior de que hay mucho de hipocresía política, palabras más, palabras menos, en estas acusaciones, porque según él, Estados Unidos, Europa y China están enviando muchísimo más dióxido de carbono a la atmósfera que Brasil. Vamos a Washington. Javier Sierra, director de comunicaciones del Sierra Club. ¿Qué opinas de esto que nos dijo el canciller de Brasil, de que es injusto culpar a Brasil porque según él Estados Unidos produce un 17% del dióxido de carbono que se envía a la atmósfera, Europa un 14% y Brasil apenas un 2%? ¿Qué opinas de esto que nos dijo Araújo, el canciller de Brasil? Nadie discute tal cosa, nadie acusa a Brasil de contaminar más que Estados Unidos o la Unión Europea. Simplemente lo que estamos haciendo, de lo que nosotros protestamos simplemente es de que el gobierno brasileño se haya cruzado de brazos mientras ha habido esta explosión tremenda de incendios en el Amazonas, casi 80.000, y desde que el señor Bolsonaro dijo que iba a tomar cartas en el asunto, se han generado 2.000 más. Estamos hablando de que la ciudad más grande del hemisferio occidental, Sao Paulo, se hizo de noche a las 3 de la tarde debido al humo de estos incendios que estaban ocurriendo a 2.000 millas al norte de esta ciudad. El señor canciller estaba diciendo que su administración está haciendo todo lo posible por perseguir estos crímenes, estos incendios provocados, cuando en realidad hemos visto que ha habido un descenso drástico de las causas penales contra este tipo de crímenes medioambientales. Quiero dejar una cosa perfectamente clara. Hasta que llegó el señor Bolsonaro a la presidencia de Brasil, las administraciones previas habían hecho una labor extraordinaria en el sentido de limitar lo más posible los incendios, la tala discriminada, el desplazamiento de comunidades indígenas, etcétera. Hasta tal punto que Brasil se había convertido en un líder mundial en el combate contra el cambio climático. Recordemos que el Amazonas purifica el 14% del dióxido de carbono en la atmósfera y lo vuelve a echar a la atmósfera en forma de oxígeno. Es el gran purificador, el gran pulmón que tiene nuestro planeta. Oír a este señor decir lo que está diciendo, que tenemos que actuar con la cabeza fría,
es realmente casi irrisorio cuando su propio presidente se llama a sí mismo el capitán motosierra. ¿Ha habido una marcha atrás de Bolsonaro, de Brasil, del gobierno de Brasil, después de toda esta ola de críticas de ustedes, los ambientalistas, y de gobiernos como el gobierno de Francia, o no? Porque Bolsonaro declaró una tregua. ¿Dio marcha atrás o no tanto? Bueno, eso parecía al principio que estaba dando marcha atrás, que se estaba dando cuenta de que cruzarse de brazos ante semejante catástrofe ecológica no es realmente lo que estábamos esperando. Bueno, prácticamente toda la comunidad internacional, recordemos, sin un Amazonas saludable no se comprende una civilización humana, no se comprende una lucha contra el cambio climático. Dejemos claro que esta campaña internacional en pro de la preservación del Amazonas no son solamente palabras huecas. Estamos hablando de que países, sobre todo países europeos, han dedicado miles de millones de dólares. En el caso concreto, miles de millones de dólares en lo que se llama el Fondo Brasil, que es el fondo que se dedica para la preservación del Amazonas. En el caso concreto de Noruega, este país ha donado a lo largo de los años 1.200 millones de dólares al Fondo de Brasil. Alemania, no tanto, pero parecido. Estos dos países, en el momento que el señor Bolsonaro empezó a incumplir sus compromisos ecológicos internacionales, suspendieron esta ayuda internacional. Al mismo tiempo, la Unión Europea, varios países, Francia, Alemania, Irlanda, etcétera, amenazaron al señor Bolsonaro con suspender este acuerdo comercial importantísimo entre la Unión Europea y Mercosur. Por supuesto, Brasil es parte de Mercosur, y que ahora mismo al resto de los líderes de la región los tiene con el alma al vilo, esperando al que el señor Bolsonaro no vuelva a reventar, no vuelva a su retórica nacionalista y a sus insultos a líderes internacionales. Javier Sierra, pero ¿qué dices de la aseveración del canciller de Brasil de que es injusto enfocarse sobre Brasil? Porque es cierto que ustedes, los grupos ambientalistas, no dejan de hablar de Estados Unidos y de China y de Europa, pero nosotros en la prensa sí, pareciera ser hoy en día, si tú abres cualquier periódico, que el malo de la película es Brasil, no Estados Unidos, no China, no Europa. ¿Qué dices de ese argumento que hizo? Bueno, empecemos con un refrán de la Biblia: el que siembra vientos recoge tempestades. Durante toda la campaña política, el señor Bolsonaro se presentó ante la sociedad brasileña y ante la sociedad internacional como un liberador de las riquezas del Amazonas, entrar a saco y tratar de conseguir riquezas efímeras a costa del futuro de la juventud brasileña y de la juventud del resto del mundo. Estoy totalmente de acuerdo que el Amazonas no es el único bosque pluvial, el único bosque virgen que está quemándose, ni muchísimo menos. Y nadie acusa solamente a Brasil de ser los únicos. Desde lo que se le acusa a la administración Bolsonaro es de haberse por lo menos cruzado de manos o cruzado de brazos viendo esta auténtica catástrofe ecológica. No solamente eso, sino que además los criminales que están haciendo esto en el bosque amazónico lo vieron como una luz verde, esta campaña presidencial de Bolsonaro, de abrir de par en par el Amazonas a la explotación, como digo, de riquezas efímeras, cuando de lo que se trata es de usar el bosque de una manera sustentable. Es la riqueza más grande de Brasil y una de las riquezas más grandes del mundo. Javier Sierra, muchísimas gracias. Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, seguimos con el canciller de Brasil. Le vamos a preguntar sobre la posibilidad de un triunfo kirchnerista en Argentina, sobre Venezuela, sobre Colombia, y después mi opinión sobre todo esto. No se vayan, ya volvemos. Hola, soy Andrés Oppenheimer. Dentro de muy poco estaré en México, en Colombia y en Perú hablando de mi libro Sálvese quien pueda, sobre cuáles de nuestros trabajos van a ser reemplazados por robots y programas de computación y cuáles son los trabajos y las carreras con más futuro. Espero verlos. No se vayan, ya seguimos con el programa. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con una de las figuras más importantes de la política latinoamericana, el canciller de Brasil, Ernesto Araújo.
Hace pocos días se reunió con el presidente Trump en la Casa Blanca y hablaron sobre un acuerdo comercial entre Estados Unidos y Brasil. Muchos sospechan que se está gestando un nuevo eje político entre los dos gobiernos populistas de derecha que podría cambiar el mapa político latinoamericano. Sigamos viendo la entrevista. Ministro, usted se reunió en Washington con el presidente Trump y después dijo que se está entablando una relación diferenciada o una relación especial entre Estados Unidos y Brasil. ¿Qué significa eso en términos concretos? ¿Significa que están estudiando un acuerdo de libre comercio bilateral o un acuerdo de liberalización del comercio bilateral entre Brasil y Estados Unidos? Sí, eso es uno de los elementos de esta nueva relación que estamos creando con Estados Unidos. Brasil ha tenido muchos años una relación con Estados Unidos muy abajo de lo que sería conveniente para ambos. Desperdiciamos muchísimas oportunidades de cooperación con Estados Unidos por un sentimiento antiamericano de algunas personas y líderes anteriores en Brasil que no corresponde para nada al sentimiento de la población en Brasil. En Brasil la gente quiere una relación profunda, productiva con Estados Unidos y es lo que estamos intentando construir. A partir de los intereses que compartimos, pero también de una visión de mundo que es muy semejante entre los líderes, entre el presidente Trump y el presidente Bolsonaro. Una visión de un mundo de naciones soberanas, de naciones que cooperan a partir de sus valores y no a partir de, direccionamientos que vienen de organismos internacionales, muchas veces de organizaciones no gubernamentales, y es más o menos un poco lo que pasaba durante los últimos 30 años, ¿no? De una erosión progresiva de las soberanías nacionales y de surgimiento de, ideas que no son generadas por las democracias, por las poblaciones, que eran generadas por organismos internacionales. O sea, nada en contra de los organismos internacionales, pero decimos mucho, por ejemplo, Naciones Unidas, tiene que ser Naciones Unidas, ¿no? Y no ONGs unidas o secretariados unidos. Eso para dar una idea de esta convergencia de visiones. Y de esta convergencia parten iniciativas específicas. Una de ellas es realmente la idea de impulsar un acuerdo de libre comercio muy ambicioso que por parte de Brasil ha sido durante muchos años un sueño del sector productivo, pero gobiernos anteriores me negaron por una tendencia antiamericana que no correspondía a los intereses de Brasil y de su economía. Entonces, vamos a marchar hacia eso. Hay una convergencia de los líderes y es, creo, solamente uno de los muchos logros que podemos atingir con Estados Unidos. Brasil es socio del Mercosur, el bloque sudamericano compuesto por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Y según las reglas de este bloque, ningún país puede hacer tratados comerciales bilaterales por fuera del bloque si no lo hace conjuntamente con los demás miembros del bloque. Entonces, ¿esto significa que Brasil podría salirse del Mercosur? Desde el comienzo de este año, de esta administración, hablamos incluso con los socios del Mercosur sobre ideas de flexibilidad en las negociaciones. Hasta el momento no han sido necesarias. Logramos finalizar después de 20 años la negociación Mercosur-Unión Europea con base a una plataforma conjunta de Mercosur. Hace un par de semanas finalizamos con la área europea de libre comercio que involucra Suiza, Noruega, Liechtenstein e Islandia. O sea, ya pasamos 20 años prácticamente sin acuerdos. Ahora, utilizando Mercosur, un Mercosur nuevo, que le dimos un nuevo impulso. Conseguimos dos importantes acuerdos ya en ese momento. De manera que es una marcha que va en un cierto sentido, que tiene mucho que ver, en este caso, con la convergencia de visiones del presidente Macri en Argentina con el presidente Bolsonaro en Brasil. Si eso sigue, si siguen visiones comunes de apertura al mundo, creo que Mercosur ya ha probado que puede ser una plataforma importante, eficiente de negociación comercial.
si hay otras ideas por parte de otros países del Mercosur de cerrar la economía, de no hacer acuerdos, ahí creo que volveremos a examinar la idea de la flexibilidad. Bueno, a eso iba. ¿Qué pasa si gana el kirchnerismo en Argentina? El presidente Bolsonaro dijo, tras la victoria del kirchnerismo en las primarias de agosto en la Argentina, que, abro comillas, los bandidos de izquierda, dijo, volvieron al poder, cierro comillas. Y dijo su jefe, su presidente, que si gana el kirchnerismo en Argentina, Argentina va a ir por el camino de Venezuela. ¿Qué es lo que más le preocupa a ustedes de una posible victoria de Alberto Fernández en Argentina? Sobre todo la conexión que hay de ese grupo político con el Foro de São Paulo, que es el mecanismo de coordinación de los partidos de izquierda y de los proyectos antidemocráticos de izquierda en Latinoamérica, sobre todo en América del Sur, que ha empezado en los años 90 y que ha sido responsable por la llegada al poder de Hugo Chávez en Venezuela, de Lula en Brasil y de otros partidos. El kirchnerismo en su edición anterior, digamos, ha estado muy involucrado con ese proyecto, y eso se muestra ahora, desgraciadamente, en declaraciones del candidato Alberto Fernández, por ejemplo, cuando dice que Venezuela no vive una dictadura, que no vive un régimen, que vive solamente un régimen autoritario, pero que no es una dictadura. Porque seguramente no corresponde a la visión de los venezolanos, que son oprimidos por un gobierno genocida, por un gobierno con conexiones por el narcotráfico. De manera que eso es la esencia, la cuestión de filosofía de mundo, de filosofía de vida. Si hay en Argentina un proyecto que tiene ese tipo de visión, bueno, eso crea dificultades para Mercosur, porque Mercosur no es solamente un bloque comercial, es también un proyecto democrático. Tenemos una cláusula democrática muy clara, muy fuerte en Mercosur. La vocación original de Mercosur es apertura económica y democracia. Si viene uno de los socios de Mercosur que no tiene esa visión, eso crea, por supuesto, problemas para Mercosur, crea problemas para nuestro proyecto, que hoy es un proyecto común de los presidentes Bolsonaro y Macri, de una inserción abierta en el mundo. O sea, concretamente, ¿se rompería el Mercosur? Eso tendríamos que ver las consecuencias que habría. Pero justamente hace el año pasado, cuando el presidente Bolsonaro ganó las elecciones, empezamos a pensar el programa. Se escuchó mucho si el Mercosur era el instrumento ideal para la inserción internacional competitiva de Brasil en el mundo. Y había muchas personas que, con buenos argumentos, creían que no, porque el Mercosur venía de un histórico, sobre todo del periodo donde Brasil estaba bajo Lula y Argentina bajo el kirchnerismo, donde el Mercosur no existía como Mercosur, porque no había integración interna, se levantaban barreras entre los socios y no se negociaba con terceros, y además se apoyaban gobiernos no democráticos, como en Venezuela. Ese Mercosur lo pusimos de lado y hicimos intentar renovar el Mercosur, y creo que lo conseguimos, lo logramos, volviendo a la vocación, como decía, de un Mercosur de democracia y de apertura al mundo. Y eso lo consolidamos a lo largo de esos 8 meses, ya con 2 importantísimos acuerdos. De manera que, yo digo siempre, el Mercosur no es solamente un nombre, no es solamente un logotipo. El Mercosur es un proceso, es un mecanismo de integración competitiva y democrática en el mundo. De manera que si uno de los principales socios, todos son importantes, si uno de los socios de Mercosur no tiene esta concepción, hay que ver qué hacer. Doctor Guillermo Lustó, ¿qué impacto tendría este acuerdo de libre comercio, muy ambicioso, según dice el canciller de Brasil, entre Brasil y Estados Unidos? ¿Qué impacto tendría en América Latina? Un impacto muy, muy grande, porque siempre Brasil ha sido un socio estratégico para Estados Unidos. Lo que ocurre es que una cosa es el socio estratégico en la década del 50, con otros valores, y otra cosa es un socio estratégico entre Bolsonaro y Trump. ¿Cuál es la diferencia? Las ideas de Bolsonaro y de Trump. Entonces, ¿cuál podría ser el impacto?
Yo no sé si realmente tomarán la medida de la pérdida de formas entre Alberto Fernández y Bolsonaro en cuanto a amenazar y romperse del Mercosur, si gana el kirchnerismo, y otra es que realmente quieran irse del Mercosur para un convenio directo con Estados Unidos de libre comercio. ¿Qué impacto tendría eso, por ejemplo, sobre México? México ¿Se quedaría es un caso muy aislado? especial, porque México es un mal socio, pero es un socio inevitable de Estados Unidos, ¿eh? Y yo creo que en algún momento habrá que analizar a fondo qué es lo que pasa en México, porque México tiene un nivel de pobreza elevado, tiene un problema, un sistema político que está en una situación complicada, y creo que inevitablemente Estados Unidos seguirá siendo socio de México a pesar de su relación con Estados Unidos, con Brasil. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos hablando con el canciller de Brasil. Vamos a preguntarle sobre Venezuela, Colombia, todo lo que está pasando en la región. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con una de las figuras más importantes de la política latinoamericana, el canciller de Brasil, Ernesto Araújo. Veamos lo que nos dijo cuando le preguntamos sobre Venezuela, sobre Colombia. Sigamos con la entrevista. ¿Hasta qué punto le preocupa a Brasil la reciente declaración de un grupo de guerrilleros de la FARC de Colombia que decidieron romper los acuerdos de paz y retomar las armas? ¿Es algo que le preocupa a Brasil? Nos preocupa muchísimo porque queremos vivir en una región de paz y democracia y estamos trabajando desde enero, desde el comienzo del gobierno, muy fuertemente para ayudar a Venezuela a recuperar la democracia, lo que incluye echar a los grupos terroristas que tienen espacio en Venezuela y que actúan a partir de Venezuela. Eso es parte de nuestra preocupación en ese caso, muy fuertemente. Venezuela la vemos no solamente como una cuestión de la dictadura y la necesidad de recuperar la democracia, la situación inaceptable donde el régimen Maduro impone a su pueblo que viva en el hambre, que viva en la miseria, ya con 4 millones de venezolanos que huyeron del país en busca de condiciones mínimas de vida, y ahora se comprueba que este régimen tiene conexiones con grupos terroristas, con grupos armados. Eso ya lo sabíamos, pero ahora se ve eso muy claramente, y que a partir de Venezuela se crean amenazas a los vecinos, ¿no? No estaremos tranquilos mientras haya en Venezuela un espacio libre para esos grupos, para el narcotráfico, para grupos terroristas, de una manera que tenemos que, y eso es lo que hace, digamos, el centro de la actuación de Brasil y otros países en el grupo de Lima de una manera tan importante. O sea, hay, claro, la solidaridad de intentar ayudar a Venezuela a recuperar la democracia. Eso ya por sí es importantísimo. Pero además, nuestra preocupación con la seguridad de toda la región. Creemos que la situación actual en Venezuela es una amenaza a la paz, a la seguridad de la región. Y esa declaración de la FARC comprueba que estamos ciertos en esa percepción y que tenemos que actuar. ¿Actuar militarmente? No, militarmente no. Tenemos la seguridad de que es posible. Estamos ya hace 8 meses construyendo una alternativa democrática, ayudando a que haya una alternativa democrática en Venezuela. Apoyamos, como sabe, el gobierno interino del presidente Juan Guaidó, y seguimos haciéndolo. Creemos que ese es el camino, que es un camino posible para Venezuela, que lo fundamental es que toda la comunidad internacional lo perciba. Todavía hay países en la región, en otras regiones, que dicen, no, ese es un problema interno de Venezuela. Claro que es un problema interno de Venezuela, pero sin la ayuda de la comunidad internacional, sin que se den cuenta de lo que está pasando en Venezuela, que ahora está expreso en, por ejemplo, el informe de la alta comisionada de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, la situación bárbara, inaceptable, de barbarie,
de opresión de derechos humanos que está habiendo en Venezuela. Entonces, en la medida en que la comunidad internacional no cierre los ojos y al contrario actúe en Venezuela, no es necesario ningún tipo de intervención militar para cambiar las cosas. Pero es imperativo que la comunidad se movilice, que vea la realidad de lo que pasa en Venezuela, problemas humanitarios, problemas de seguridad, como estamos viendo, y que se una. Si se une toda la comunidad internacional, podríamos resolver ese problema mañana. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a analizar lo que nos dijo el canciller de Brasil. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. En los bloques anteriores, el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Ernesto Araújo, nos dijo en esta entrevista que Brasil y Estados Unidos están negociando un acuerdo de libre comercio muy ambicioso. Sus palabras, sugirió también que si gana el kirchnerismo en Argentina, Brasil podría retirarse del Mercosur, el bloque de libre comercio entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Doctor Guillermo Lustó, usted lo escuchó al canciller de Brasil. Sí. ¿Se rompe el Mercosur? Yo creo que todo esto que ocurre, estas discusiones, hay que meterlas dentro de lo que pasa en el mundo, que la gente no mira lo que pasa en el mundo. El nivel de incertidumbre que hoy tiene el mundo respecto a qué es lo que viene asemeja a la época de la entreguerra, después de la Primera Guerra Mundial y la Segunda, en la que la incertidumbre era total. Y yo creo que acá hay muchas declaraciones, muchas cosas y una gran hipocresía. ¿Por qué? Porque realmente yo creo que Brasil quiere romper el Mercosur. ¿Sí? Sí, yo creo que lo quiere romper porque prefiere cortarse solo. Ir con Estados Unidos, hacer un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Después de haber conseguido el triunfo del Mercosur con el pacto con la Unión Europea y haber comenzado un tratado de libre comercio, creo que Brasil le convendría, o por lo menos así lo manifiesta su gente, irse del Mercosur y negociar mano a mano con Estados Unidos. La dificultad es si lo va a poder hacer con Estados Unidos, porque hemos visto muchas veces actitudes de Trump, amenazas de Trump que nunca se han cumplido, y en estos casos puede ser lo mismo, que ese convenio nunca lo consigan. Pero si Brasil consigue ese convenio con Estados Unidos, seguramente va a romper el Mercosur. ¿Qué pasa entonces con Argentina? ¿Qué pasa con Paraguay? ¿Qué pasa con Uruguay? Porque Brasil es el principal mercado de exportación de Argentina y parte de eso se debe a las tarifas bajas del Mercosur. Si se desintegra el Mercosur... Primero, yo creo que no va a conseguir el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Es una amenaza o una promesa de los dos presidentes que piensan muy similares. No lo van a conseguir, no es nada fácil. Y que el Mercosur va a subsistir, pero no porque quiera Brasil, sino porque Brasil no va a poder romperlo. ¿Por qué crees que no van a poder lograrlo? Porque Trump necesita mostrar algo en política exterior, porque hasta ahora su enamoramiento con el líder de Corea del Norte resultó en una foto nada más. Bueno, montones de cosas. El acuerdo de libre comercio con China lo mismo. El Medio Oriente lo mismo. Claro. O sea, él necesita mostrar algo. Pero no creo que lo que pueda mostrarse un convenio de libre comercio con Brasil. Es muy chico el tema ese como para justificarlo. Claro, para Estados Unidos es muy chico con respecto a las promesas que Trump ha hecho, las amenazas, las cosas que ha hecho. Y creo que no lo van a hacer. Si lo hacen... Si lo consiguen. Sí, ¿qué pasaría con Argentina? ¿Qué pasaría si gana el kirchnerismo en Argentina? Brasil hace su acuerdo con Estados Unidos. ¿Qué hace Argentina? Mira, se puede dar lo mismo que te estoy diciendo. Si vos ves el pulso del mundo, las cosas son tan incertidumbres que puede pasar cualquier cosa. Yo creo que si realmente gana el kirchnerismo en Argentina, las relaciones con Brasil van a ser muy malas, muy malas. ¿Con quién? Con Brasil. Sí. Con Brasil. ¿Qué es su principal mercado? Claro, ¿entonces? Absolutamente. No sé, yo lo que no entiendo, porque no sé nada de comercio exterior, pero creo que Argentina ha puesto demasiadas esperanzas en el tratado con Europa y que esperan concretarlo. Pero ahí tiene aliados como Francia que se enfrentan con Bolsonaro. Realmente no sé las posibilidades reales, porque como te digo, el mundo hoy está lleno de incertidumbre, no tenés ninguna incertidumbre. Empezando por si Trump va a ser reelecto el año que viene. Que además es muy chico el tema ese. Creo que en todo el mundo hay un problema de incertidumbre en cualquier cosa. Hoy está pendiente Gran Bretaña, con el Brexit de España, que tiene hoy dos partidos extremos que intentan acercarse al medio, como el Vox y Podemos. En Italia, donde el primer ministro viene de un centro derecha y ahora se pasa a un centro izquierda. Es decir, el mundo está cayéndose. Vamos a estar entretenidos. Vamos a ir a un corte rápido y mi opinión sobre todo esto que hablamos hoy con el canciller de Brasil. No se vayan, ya volvemos.
Hola, soy Andrés Oppenheimer. Dentro de muy poco estaré en México, Colombia y Perú hablando sobre mi libro Sálvese quien pueda. Sobre cuáles de nuestros trabajos van a ser reemplazados por robots y programas de computación y cuáles son los trabajos y las carreras del futuro. Espero verlos, no se vayan. Ya hablemos con mi opinión sobre lo que hablamos hoy. Muchas gracias por seguir con nosotros en este programa en que hemos tenido al ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Ernesto Araújo, una de las figuras más importantes de la política latinoamericana. Mi opinión sobre el tema con el que abrimos el programa. Si Brasil está quemando el Amazonas, el pulmón del mundo, y si el presidente populista de Brasil, Jair Bolsonaro, es culpable de haber alentado estas quemas de bosques por haber dicho públicamente que Brasil tiene que aumentar la explotación agrícola y minera de la región amazónica. Araújo tiene razón en que estos incendios en Amazonas no son nada nuevo y que en el pasado hubo incendios mucho mayores. Yo no sé si es cierto eso que dijo de que entre el 2003 y el 2005, durante la presidencia de Lula, hubo el doble de incendios forestales en el Amazonas que ahora. Las cifras que sí pude ver del INPE, el Instituto Nacional de Observaciones Espaciales de Brasil, dicen que en el 2010 sí hubo más incendios en el Amazonas que ahora. Pero esas mismas cifras del INPE también dicen que este año, entre enero y fines de agosto, hubo 83.000 incendios en Brasil, un 77% más que durante el mismo periodo del año pasado. O sea, este año por lo menos hay muchísimos más incendios que el año pasado. La segunda cosa que me llamó la atención de lo que nos dijo Araújo, el canciller brasileño, es que es injusto culpar a Brasil porque Estados Unidos, China y Europa envían a la atmósfera muchísimo más dióxido de carbono que Brasil. Según nos dijo el canciller de Brasil, las emisiones de origen industrial de Estados Unidos, China y Europa representan de lejos la mayor parte de las emisiones de gases tóxicos del mundo, mientras que las emisiones por la deforestación en Brasil, según él, representan menos del 2%. Mi opinión sobre todo esto: bueno, es cierto que las emisiones de gases tóxicos de Estados Unidos, China y Europa son mucho mayores que las de Brasil. Y creo que nosotros, los periodistas, tendríamos que poner las cosas en contexto. Y cuando hablamos de los incendios en el Amazonas, tendríamos que recordar a nuestras audiencias que los países más ricos, Estados Unidos, China, Europa, son los que más contaminan la atmósfera. Y que el presidente Trump, por ejemplo, se retiró del Tratado de Cambio Climático de París y dejó la silla vacía en su reciente sesión del G7 sobre el cambio climático en Francia. Pero Bolsonaro también tiene parte de la culpa. No puede hacerse la víctima. Primero, porque Brasil ha recibido miles de millones de dólares de ayuda internacional del Amazon Fund, del Fondo Amazónico, en los últimos 20 años, para ayudar a preservar el Amazonas. Porque la selva amazónica ayuda a limpiar la atmósfera y el mundo le ha dado muchísimo dinero a Brasil para que la cuide. Entonces, Bolsonaro no puede hacerse la víctima y decir que los países industrializados no tienen autoridad moral para pedirle nada a Brasil. Brasil asumió un compromiso con el mundo a cambio de ese dinero de hacer un uso comercial sustentable del Amazonas, sin matar los bosques. Y Bolsonaro también tiene la parte de la culpa por estos incendios por haber incitado indirectamente a los que están quemando los bosques del Amazonas, al decir durante su campaña y también ahora como presidente que hay que usar más tierras amazónicas para la agricultura y la minería, y al ridiculizar constantemente a los ambientalistas. Las palabras de los presidentes tienen consecuencias. Un presidente no puede decir cualquier cosa. Es como cuando Trump tuitea un comentario de tintes racistas contra los mexicanos y luego un loquito como el asesino de Texas, del Paso, sale a matar mexicanos, como pasó recientemente en Estados Unidos. Los presidentes tienen que medir sus palabras y Bolsonaro claramente no lo ha hecho. Él es parte del problema y tiene que ser parte de la solución. Bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias por habernos acompañado y no se olviden de visitarnos en mi blog, andresoppenheimer.com. Si se registran ahí, les vamos a dar un extracto del primer capítulo de mi libro Sálvese quien pueda y van a poder ver mis recientes columnas del Miami Herald y nuestros más recientes programas de CNN. Les recuerdo la dirección es andresoppenheimer.com y síganos en mi Twitter en @OppenheimerA, en Facebook y ahora también en Instagram.
en Andrés Oppenheimer Oficial. Gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima. A usted por cortesía de Banco Falabella. Hablamos mirándote a los ojos. Estudia en Argentina. Carreras acreditadas internacionalmente. Residencia universitaria. Aranceles a tu alcance. UADE, una gran universidad. Arcos Dorados. Ingresa en lacaja.com.ar, asegura tu auto y llévate un 15% de descuento por medio año. La Caja, así de simple.